¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es sistema de reproducción femenino y el objetivo es entender los riesgos de una maternidad-paternidad prematura según su proyecto de vida, partiendo del análisis de las etapas de la reproducción humana, la importancia del cuidado prenatal y la lactancia. Bien, sistema de reproducción femenino. Su función básica es la de producción de óvulos y, si se produce la fecundación, permitir el desarrollo del nuevo ser hasta llegar al parto. Aquí tenemos nosotros básicamente las partes que forman el sistema reproductor femenino. Recordemos que el sistema reproductor femenino es el encargado de producir óvulos, alberga el cigoto, producto de la fecundación, y también ofrece las condiciones para que éste se desarrolle, ¿no? El aparato reproductor femenino está formado por órganos externos y órganos internos y también glándulas anexas. Los órganos genitales externos es únicamente la vulva, ¿no? Es la parte que se puede visualizar. La vulva, que se forma durante el periodo embrionario, alrededor de la séptima semana de gestación, es decir, cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Se madura durante la pubertad en respuesta al aumento de hormonas femeninas que son llamadas estrógenos y progesterona, que al igual como se les explicó en los hombres, recuerden que el hipotálamo es quien emana todas esas hormonas, quienes le dan órdenes a nuestro aparato reproductor femenino y ayuda a que nosotros podamos producir estos óvulos. Bien, pero recuerden que todo esto comienza aquí en el ovario, porque recordemos que los ovarios son las gónadas femeninas, es decir, los órganos de reproducción femenina que contienen los gametos, es decir, las células sexuales reproductivas femeninas, que en este caso serían el óvulo. Contienen los folículos primarios, agrupaciones celulares que contienen ovocitos, los cuales darán lugar a los óvulos. A este proceso le denominamos ovogénesis. Bien, entonces vamos ahora con la parte interna del aparato reproductor femenino. Tenemos primero los ovarios. Como ya les había comentado, son dos ovarios que contiene el aparato reproductor, que está situado en la cavidad abdominal, uno a cada lado. La función básicamente es producir óvulos y también hormonas como los estrógenos y progesterona, que son los encargados de regular el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos y de preparar el cuerpo para el embarazo. Bien, luego tenemos a la trompa de falopio, que es todo esto. A esto le conocemos como trompa de falopio. También son llamados oviductos, que son dos conductos en forma de embudo. Su función es de recoger el óvulo desprendido por el ovario y transportarlo hasta el útero, es decir, que de aquí lo va a transportar hasta aquí, el útero, donde se irá implantado en el caso de ser fecundado, es decir, que en este hueco del útero, que es un espacio vacío, aquí va a tener o a recibir al nuevo organismo en el caso de que sea fecundado. Luego tenemos al útero. Es un órgano con forma de pera, si se pueden dar cuenta aquí, es vacío como ya lo había indicado y su función es única, la cual es de albergar al embrión durante la gestación. Luego tenemos aquí el cuello del útero, o también llamado cuello uterino, y por último esta parte que es conocida como la vagina, que es un tubo muscular elástico y hueco que comunica con el útero. Se dan cuenta, comunica directamente con el útero. Permite el paso del flujo menstrual hacia el exterior, la entrada, en este caso, la salida del bebé en el momento del nacimiento. Bien. Ciclo ovárico y ciclo menstrual. En la pubertad se inicia el periodo fértil en las mujeres y se produce la primera menstruación, que se denomina menarquía. Aproximadamente entre los 40 y los 50 años,
los ovarios dejan de madurar óvulos, cesan las menstruaciones y se inicia el periodo de la menopausa. La actividad del aparato reproductor da lugar a 2 ciclos. ¿Cuáles son esos ciclos? Primero, el ciclo ovárico, que consiste en la maduración de un óvulo cada 28 días. Se produce alternativamente en cada uno de los ovarios. Como ustedes pudieron notar en la diapositiva anterior, teníamos nosotros que dentro del aparato reproductor femenino existen 2 ovarios. Es decir, que de forma alternativa, un mes madura un óvulo del ovario izquierdo y en el siguiente mes madura el ovario, un óvulo en el ovario derecho. Pero esto se va a dar de forma alternativa, tal vez un mes puede ser 2 veces el mismo ovario o puede cambiar, ¿no? Bien, aquí nosotros en esta imagen tenemos cómo se maduran estos óvulos. Tenemos aquí primero los ovocitos primarios. Estos, una vez que ya están maduros, se van a desprender, van a salir, y estos que están aquí, vamos a ver la imagen que sigue, van a ir directo hacia el útero. Pero en el caso de que se encuentre con células reproductivas masculinas, en este caso con espermatozoides, como los vemos aquí, estos se van a unir y sigue su recorrido, y aquí quedaría en este caso el nuevo organismo, o también en este caso llamado cigoto, que es ya la unión del espermatozoide con el óvulo, y se quedaría aquí. Pero si no existen espermatozoides, va a llegar un ciclo menstrual, que consiste en una serie de modificaciones del endometrio, que se engrosa con la finalidad de albergar al óvulo fecundado. Si no hay embarazo, se desprende parte de la mucosa del endometrio unos 14 días después de la ovulación y origina la menstruación o regla. Es decir, todo esto es el endometrio, ¿no? Entonces, una vez que el óvulo sigue su camino, como no encontró espermatozoides, sigue su camino, queda aquí. Como no hubo fecundación, este óvulo se degrada y llega al mes la menstruación que nosotros conocemos. Asumo yo que a esta edad, ustedes de octavo, las niñas, ya han de estar pasando por este proceso al cual llamamos ciclo menstrual. Bien, vamos a ver un video para poder entender esto de la ovulación en las mujeres. La ovulación es una parte del ciclo menstrual en la que el ovario libera un óvulo maduro o huevo. Dentro del ovario hay cientos de miles de folículos. Cada folículo es una bola hueca de células con un óvulo inmaduro en el centro. El típico ciclo menstrual de 28 días comienza el primer día del sangrado menstrual. Durante los primeros 7 días del ciclo, algunos folículos comienzan a crecer al mismo tiempo. Estos folículos que están madurando segregan hormonas, estrógenos, en el flujo sanguíneo para preparar las paredes del útero para el embarazo. Alrededor del día 7, todos los folículos, excepto uno, dejan de crecer y comienzan a degenerarse. Este folículo dominante continúa creciendo y alimenta el óvulo en desarrollo dentro del mismo. Alrededor del día 12, el folículo segrega una gran cantidad de estrógeno en el flujo sanguíneo. Cuando el estrógeno llega al hipotálamo y la glándula pituitaria del cerebro, la parte anterior o delantera de la glándula pituitaria libera un gran volumen de hormona luteinizante en el flujo sanguíneo. Alrededor del día 14, la hormona luteinizante hace que el folículo sufra un crecimiento acelerado y repentino. Justo antes de la ovulación, el óvulo se desprende del interior del folículo. El folículo protuberante libera químicos, haciendo que una de las 2 trompas de falopio se mueva más cerca del folículo y lo rodee. El folículo se hincha hasta que se abre de golpe, expulsando al óvulo y al líquido del folículo en la cavidad abdominal. En consecuencia, la fimbria, minúsculas proyecciones al final de la trompa de falopio, pasa rápidamente por el lugar de la ovulación y recoge al óvulo. Los cilios microscópicos sobre la superficie de la fimbria transportan al óvulo hacia la entrada de la trompa de falopio. Dentro de las paredes de la trompa de falopio, las contracciones musculares empujan suavemente al óvulo hacia el útero.
Después de la ovulación, el óvulo vive entre 12 y 24 horas. Por lo tanto, para que una mujer quede embarazada, el óvulo debe ser fecundado por un espermatozoide masculino durante ese periodo. Si no es fecundado, el óvulo se disuelve afuera y es eliminado junto con las paredes del útero durante la menstruación. Bien, como se pueden dar cuenta, a esto se le llama el ciclo menstrual. Quienes intervienen, básicamente el óvulo. El óvulo, recordemos que es una célula sexual de gran tamaño y su núcleo pues contiene la información genética materna. Los óvulos tienen origen antes del nacimiento, en este caso de la niña, hacia la cuarta semana de gestación. Cuando la niña nace, sus ovarios contienen una reserva de óvulos inmaduros. Durante los 10 primeros años de vida, los folículos no sufren cambios, pero en la pubertad comienza su maduración cíclica y tienen lugar las primeras ovulaciones. Bien, ahora, la madurez sexual de las mujeres también tiene dos caracteres, igual que en los hombres, caracteres primarios y los caracteres secundarios. El carácter sexual femenino primario más importante es la presencia de un par de cromosomas sexuales XX, que desde el momento de la concepción determina el desarrollo del embrión con características femeninas. Los caracteres sexuales secundarios, en cambio, en la pubertad las niñas comienzan a experimentar ciertos cambios corporales y fisiológicos, como el crecimiento de las glándulas mamarias, la acumulación de grasa en la cadera, el estrechamiento de la cintura, la aparición del vello en las axilas y también en la zona púbica, el aumento de la sudoración y la aparición del acné. Todo lo anterior ocurre con el inicio del ciclo menstrual. Muy bien, entonces, seguimos. Fecundación, embarazo y parto. El óvulo sobrevive unas 24 horas después de la ovulación en su recorrido. Por otro lado, los espermatozoides sobreviven hasta 72 horas en el aparato reproductor femenino. Así, si en el periodo comprendido entre 3 días antes y un día después de la ovulación se produce el coito, puede haber fecundación. ¿Y a qué la llamamos fecundación? Como ustedes ya saben, y es la unión del óvulo con los espermatozoides. Una vez que haya existido esta fecundación, va a dar inicio a un nuevo organismo con el cigoto. Este se va a multiplicar muchas veces y de a poco va a ir dándole forma al nuevo organismo o individuo, ¿no? Y este será el proceso. Luego del coito, recordemos, los espermatozoides, como les indicaba, ascienden a la vagina en busca del óvulo, con el fin de lograr la fecundación. Recordemos, en los ovarios se maduran los óvulos, estos van a estar su recorrido. Si se encuentra con el espermatozoide, todo esto va a ocurrir aquí en el centro, en este caso el aparato reproductor femenino, que es el útero. Aquí se va a dar todos estos cambios que nosotros vemos hasta que el niño nace. Pero para poder ver qué pasa en la gestación, o también llamado embarazo, que es un periodo en el cual los organismos se desarrollan en este caso dentro de la madre. Comprende el tiempo de concepción, más o menos unos 9 meses, es decir, aproximadamente 40 semanas. Pero vamos a ver todo lo que ocurre en la fecundación, el embarazo y el parto en un siguiente video. Bien, para poder entender todo lo que les he explicado, vamos a poner el siguiente video y necesito que presten mucha atención.
El proceso de fecundación inicia cuando la cabeza de un espermatozoide se une a la zona pelúcida de un óvulo en etapa de ovocito secundario. El contacto induce en el espermatozoide una reacción acrosómica que libera enzimas contenidas en la vesícula acrosómica y facilita la penetración de este hasta que la cabeza se une a la membrana plasmática del ovocito. Enseguida, un mecanismo de membrana bloquea el acceso de espermatozoides adicionales y la fusión de membranas permite que el contenido del espermatozoide se vierta en el citoplasma del ovocito. El ovocito secundario completa entonces la meiosis II. El núcleo del óvulo forma un pronúcleo femenino y el núcleo del espermatozoide forma un pronúcleo masculino. Cuando ambos pronúcleos se fusionan, el óvulo se transforma en un cigoto. La fecundación ocurre habitualmente en el tercio distal del oviducto, llamado también trompa de Falopio. El cigoto se desplaza por el oviducto e inicia un proceso de segmentación en el que realiza de 5 a 7 divisiones celulares sucesivas y forma una mórula. La mórula desarrolla un blastocisto con una cavidad central llena de líquido y luego una masa celular interna. La implantación del embrión en el endometrio ocurre en la etapa de blastocisto aproximadamente 7 días después de la fecundación. Las células externas, denominadas trofoblasto, darán origen a la placenta y las células internas, llamadas embrioblasto, formarán el embrión. Después de la implantación, el embrión forma 3 capas germinales: ectodermo o capa externa, mesodermo o capa media y endodermo o capa interna. A partir del ectodermo se desarrollan el sistema nervioso y la piel. Del mesodermo, el tejido conectivo, el corazón, los músculos y los huesos. Y del endodermo, el hígado, el páncreas y las células que recubren el tubo digestivo. Ahora veamos un resumen cronológico del desarrollo durante el embarazo. Por convención, la descripción comienza desde el primer día del último periodo menstrual de la mujer y dura 40 semanas, que equivalen a 9 meses más 7 días. Primer mes. Se forman placenta, cordón umbilical, saco amniótico y embrión rudimentarios. Al finalizar este mes, el embrión mide 5 milímetros. Segundo mes. Se distinguen cabeza, tronco y extremidades. Gradualmente se forman ojos, oídos, nariz, boca, rasgos faciales y dedos. Todos los órganos están en desarrollo y el corazón empieza a latir. Al concluir este mes, el embrión mide de 3 a 4 centímetros. Tercer mes. Comienza la etapa fetal. Todos los órganos ya están formados. El feto puede moverse y cerrar los puños. Aparecen brotes para dientes. A fines del tercer mes, el feto mide unos 12 centímetros. Cuarto mes. El feto puede oír, succionar y orinar. La piel es transparente. El cuerpo se cubre de vello fino y se forman las huellas dactilares. Al finalizar el cuarto mes, el feto mide unos 20 centímetros. Quinto mes. El feto se mueve y la madre puede sentirlo. El corazón ya se puede oír mediante un estetoscopio. El resto del embarazo es crecimiento y maduración. Al finalizar este mes, el feto mide unos 30 centímetros. Sexto mes. La piel se vuelve menos transparente y acumula grasa. Los pulmones están todavía muy inmaduros. A fines del sexto mes, el feto mide unos 37 centímetros. Séptimo mes. Los ojos del feto ya pueden distinguir entre luz y oscuridad y practica la deglución.
Al finalizar este mes mide aproximadamente 42 centímetros. Octavo mes. Los ojos pueden enfocar y parpadear. La mayor parte del vello fino corporal desaparece. Los pulmones no han terminado de madurar. Al finalizar el octavo mes, el feto mide unos 47 centímetros. Noveno mes. Todos los sistemas están funcionando. El feto está listo para nacer. En el momento del nacimiento, un bebé de tamaño medio medirá unos 50 centímetros. Bien, después de esto viene la etapa postnatal, o también llamado puerperio. Es el periodo de recuperación después del parto, en la que los genitales de la madre vuelven a su estado normal y las glándulas mamarias comienzan a secretar leche. Las primeras secreciones al amamantar reciben el nombre de calostro, que es una sustancia rica en grasa y anticuerpos que protegen al recién nacido de las enfermedades. Las reservas adiposas que se formaron en el cuerpo de la madre durante el embarazo se gastan en la producción de leche. Ella debe también recibir una muy buena alimentación y hacer ejercicio para mantenerse en buen estado de salud. Durante la lactancia, la madre puede experimentar eventos que le indiquen que su producción no es suficiente. Ello no significa que ésta haya terminado. Estos sucesos se conocen como crisis de lactancia o brotes de crecimiento y ocurren cuando la demanda de leche por parte del bebé aumenta debido a su propia necesidad de crecer y ser más fuerte. Y pues luego viene la etapa del recién nacido. Es un periodo donde el recién nacido se extiende hasta los 28 primeros días de vida. En esta etapa, el bebé se adapta a la vida extrauterina y presenta características especiales como dormir más de la mitad de las horas del día, pero a medida que va creciendo y pasando el tiempo, el sueño va disminuyendo y la vigilia aumenta, ¿no? Para el recién nacido, el llanto es su forma de comunicación, la intensidad, el tono y su persistencia son diferentes para cada necesidad. La madre puede llegar a identificar si el bebé tiene hambre, si quiere que le cambien de pañal, si tiene dolor de estómago o está aburrido, con solo escucharlo llorar. Bien chicos, esta clase básicamente es de 2 horas, es decir, la clase que vamos a tener durante esta semana. Ustedes van a tener que hacer ciertas actividades que se las voy a dejar escritas en la plataforma de Educay. Tengan ustedes un excelente día.